Una persona vestida de gris oscuro corría de una sombra de una casa a otra. Nadie se dio cuenta ya que era muy rápida. No se pudo notar nada que identificara a la persona. Así como fue la intención de dicha persona. Si fuera identificado, habría acusaciones masivas de que él estaba haciendo algo ilegal. Lo que solo daría lugar a que fuera arrastrado hacia el viejo de nuevo. No, él tenía otros planes esta noche. Las calles vacías de su pueblo natal, que usaba el término hogar muy libremente, funcionaban bien para sus planes. Finalmente llegó a su escondite. Presionó una piedra en una pared y dijo que la pared se deslizaba a un lado sin sonido, las maravillas de los sellos silenciadores, y lo dejó entrar. Tan pronto como entró, la pared se deslizó hacia atrás, fingiendo que no había nada de interés allí. La persona encendió una linterna y ahora se podrían identificar las características. La persona tenía aproximadamente 1,50 m de altura, era delgada, masculina y vestía pantalones grises oscuros que estaban pegados con vendas negras en los tobillos y una camisa gris de manga larga que se mantenía en su lugar con guardabarros grises. Llevaba guantes negros con placas de metal opacas en la espalda. Su cabeza estaba oculta por una capucha y una máscara que solo dejaba sus ojos descubiertos. Ahora se quitó la máscara de la cara inferior y la capucha hacia abajo. Se reveló un pelo amarillo puntiagudo al igual que 3 bigotes como marcas de nacimiento en las mejillas del niño. Bajó las escaleras detrás de la puerta disfrazada y llegó a una habitación después de 5 minutos de caminar hacia abajo. Encendió las luces y ahora toda la habitación era visible. La habitación era enorme. Era rectangular y estaba dividida en 6 partes por los hombros altos de las paredes. Solo una parte se cerró completamente, la de la izquierda. 4 partes eran aproximadamente del mismo tamaño y 2 eran el doble de su tamaño. Se acercó a una pared en una de las partes más pequeñas y sacó 3 rollos de sellado de su bolsa en su cinturón. Desenrolló un rollo que estaba etiquetado con armas y comenzó a abrir el contenido. Varios shuriken y kunai, una espada corta, 2 katanas, 4 kodachis, una hoz de cadena, un recipiente con senbons, 2 shuriken de molino de viento y 4 dagas fueron sacados del rollo de sellado y colocados, ordenados por clase, en un estante donde otras armas fueron almacenados. Las armas más grandes, como las espadas en varios tamaños, iban a la pared junto al estante. Luego, el niño se dirigió a otro estante en la parte vecina, que estaba cargado con rollos de diferentes tipos. Los estantes individuales fueron etiquetados con la categoría de la información en los rollos. Una estantería tenía una señal para el agua, una para el viento, una para el fuego, una para la tierra y otra para el rayo. Luego hubo elementos no elementales, taijutsu, kenjutsu, fuinjutsu, técnicas de clan, política y familias nobles, geografía, supervivencia y estrategia. Volvió a abrir el contenido del segundo rollo y clasificó los rollos que sacó en las respectivas categorías. Tendría que examinarlos más tarde, pero ahora tenía otras cosas que hacer. El último rollo que sacó reveló que contenía bolsas que tintineaban cuando se movían. Había monedas en ellos. Otras bolsas crujieron, había billetes en ellas. Guardó el dinero en las bolsas en una caja fuerte junto al estante con los pergaminos. Un buen recorrido esta noche. El niño se dijo a sí mismo. Realmente me gustan los exámenes de Chunin. Siempre recibo muchos suministros nuevos de esa manera. Se dirigió a la parte que estaba en el extremo derecho de la habitación. Había un pequeño cuarto de baño con ducha, un lavabo, un inodoro y una bañera en la parte trasera y una cocina en la parte delantera. Abrió la ducha y, mientras esperaba que el agua se calentara, se desnudó. Probó el agua y luego se metió debajo de la ducha. Disfrutó del agua tibia por un tiempo antes de tomar la espuma de la ducha y limpiar su cuerpo. Cuando se lo había lavado, se lavaba el cabello con champú. Una vez que estuvo limpio, cerró el agua, salió de la ducha y tomó una toalla de un soporte. Se secó el cuerpo y el pelo antes de ponerse la ropa de noche. La parte opuesta al baño, la que estaba completamente separada del resto de la habitación, era una habitación con muebles que él mismo había hecho. Tenía un armario, una cama, una mesita de noche, una cómoda y alfombra. Nadie, ni siquiera el viejo Okage sabía de este escondite. Mientras estaba bajo tierra y por lo tanto no entraba luz natural, era seguro. Un hecho que ningún otro lugar en todo el pueblo podría reclamar para el niño. La menor de todas sus residencias oficiales. Bueno, si alguien lo buscaba, solo encontrarían un clon de la sombra de él tendido en la cama, haciéndose pasar por él. Fue realmente un golpe de suerte que tuviera la costumbre de observar las verdaderas pruebas genéticas de los Jonin Senseis. Hace 3 años, cuando tenía 9 años, había visto a un extraño Jonin con un pelo plateado de punta y una máscara facial como la suya, que solo tenía un ojo descubierto de toda su cara, usando el jutsu.
Primero había pensado que era el clon normal que enseñaba la academia, pero era diferente ya que el clon podía atacar como el original. El clon de sombras Jutsu se había convertido en su Jutsu favorito. Primero, podría hacer mucho más con el apoyo de clones de sombra. En segundo lugar, había descubierto 2 semanas después de haber logrado finalmente hacer el Jutsu, que cada vez que uno de sus clones se disipaba, él y los otros clones obtenían los recuerdos del clon disipado. Le había ayudado inmensamente en su entrenamiento. El pueblo estaba completamente en contra de él, eso lo sabía desde que era un niño pequeño. Quizás había un puñado de personas que no lo odiaban por completo. No sabía con qué frecuencia había estado en el hospital debido a su odio. Pero había encontrado maneras de evitarlo. Sabía que la única forma de no ser golpeado era ser más fuerte que los que lo golpeaban. No le importaba si los lastimaba más. Los que lo atacaron iban a pagar. Pero ponerse fuerte no sucedió de la noche a la mañana y también necesitaba cubrir todas sus bases para no ser ejecutado por orden del Consejo, sus mayores enemigos en la aldea. Había descubierto la razón de su odio hace 5 años. Se había vuelto más inteligente después de robar pergaminos y libros de almacenes viejos y sin usar en la academia. En su mente, no estaba mal lo que hizo, era simplemente sobrevivir en esta aldea jodida. Si bien el Hokage era uno de los pocos que no lo odiaban y lo protegían, de lo contrario, estaba seguro de que ya estaría muerto. Estaba demasiado viejo y cansado para hacer su trabajo correctamente. Él, Naruto Uzumaki, o más bien Namikaze, aunque nadie supiera que se había dado cuenta de eso, era el contenedor del Kyuubi, el zorro de 9 colas que había atacado la aldea el día en que nació. Y por alguna razón, todo el pueblo había sido informado sobre ese hecho y lo odiaba por la conexión con el zorro. Como si hubiera elegido convertirse en el contenedor de ese demonio. Pero no, lo veían como el zorro. Estúpidos bastardos. Incluso él, con su conocimiento autodidacta para sellar, sabía que él y el zorro eran dos entidades separadas. Un día, cuando había estado limpiando los almacenes en la Torre Hokage después de una broma, su única forma real de mostrar su frustración con el pueblo, había encontrado una caja con el kanji para el cuarto puesto. Había liberado la caja de polvo cuando una Nodachi mal colocada cayó de un estante superior y le cortó el brazo. Rápidamente vendó la herida en su brazo con la manga ya arruinada de su chaqueta y luego abrió la caja. Encontró algunas cosas personales que le quedaron a Yondaime, un certificado de matrimonio y su propio certificado de nacimiento que indicaba que sus padres eran Minato Namikaze y Kusina Namikaze no Uzumaki. Le había sorprendido descubrirlo, pero sabía que solo tendría esta oportunidad de ver si su padre y su madre le habían dejado algo. Por alguna razón, el Hokage le había mentido que no sabía quiénes eran sus padres. Le dolió que el anciano le hubiera mentido y decidió no decirle que ahora sabía. En la caja había algunos documentos para cuentas bancarias, vio que debería haber heredado una fortuna, la escritura de un terreno en las afueras de Konoha, que verificaría el lugar más tarde, decidió, y algunas fotos de sus padres. Los tomó y los escondió sobre su cuerpo. Supuso que si aún quedaba una casa quedaría mucho allí. Revisar el lugar había sido una muy buena idea. Encontró una casa pequeña, solo la planta baja, el primer piso y un sótano, pero era obvio que el responsable del interior lo había elegido con mucho gusto al detalle. Encontrar la casa había sido difícil, ya que había sido escondido con sellos nuevamente, no es de extrañar con la reputación de su padre como un genio, pero después de 6 horas de búsqueda encontró el sello que lo dejó entrar. Encontró un pequeño estante de jutsus, muchas notas sobre el sellado con la espiral de Uzumaki en ellos, un libro sobre el clan Uzumaki de Whirlpool Country y otro sobre el Namikaze Clan of Fire Country. Ya había leído los 2 libros y conocía las historias de sus clanes. Lo hizo más resentido hacia la población general de Konoha. Él debería haber sido tratado como la realeza. Incluso si hubiera sido lo suficientemente feliz como para ser tratado como todos los demás. Del libro del clan Namikaze descubrió que la hija del Nidaime Hokage se había casado con el heredero del clan Namikaze, lo que hizo que su padre fuera nieto del Nidaime y él mismo su bisnieto. El Shodai era su bisabuelo. El único Hokage con el que no estaba relacionado era el Sandaime e incluso el anciano lo trató como a un segundo nieto. También estaba relacionado con la esposa de Shodai, Mito, que había nacido Uzumaki y se había casado con Ashirama Senju en un matrimonio político para fortalecer los vínculos entre Konoha y Uzushio más que la relación distante entre Senju y Uzumaki. Mito Uzumaki había sido el abuelo de su madre. También había encontrado los 2 diarios de sus padres que le informaron que desde Mito, siempre había sido un Uzumaki quien contenía el Kyuubi. Su madre había escrito cómo había venido a Konoha para hacerse cargo. Cómo no había sido excluida para el zorro porque nadie más que Sandaime y los más altos asesores lo sabían.
¿Por qué demonios no habían hecho lo mismo por él? ¿Por qué los lugareños saben que él era un Jinchuriki? No tenía sentido. Levantó la manta de su cama y se metió en la cama. Se acostó después de poner el despertador. Miró la foto de sus padres en la mesita de noche y sonrió. Tendría que estar en la academia la mañana siguiente y no quería recibir demasiada atención no deseada. Mientras mantenía la imagen de un idiota, era simplemente más seguro dejar que los aldeanos pensaran que no era una amenaza hasta que estuviera listo para simplemente darles el infierno. No se saltaba las clases a menos que fuera expulsado. Fueron los constantes intentos de sabotaje los que hicieron que desarrollara sus resentimientos contra el pueblo. Si solo pudiera escapar, pero sabía que eso no sería permitido y no podría escapar de la Ambu. No, primero necesitaba llegar a ese nivel. Que todos lo subestimen. Mientras el Hokage mantuviera a raya los peores ataques, él perseveraría. No había habido ningún ataque serio en 5 años. Lógico, como los atacantes más viciosos siempre había sido el Uchiha. Pero con ellos controlando la policía militar no se había hecho nada contra ellos. Oficialmente, si uno de los atacantes había sido capturado, había sido disciplinado, pero extraoficialmente sabía que se habían salido con la suya. Él había sido una de las pocas personas que se alegraron con la masacre de Uchiha. En su opinión, Itachi Uchiha había hecho una buena acción matándolos a todos. Y él mismo también se había beneficiado. Ya había encontrado su escondite actual 3 semanas antes de la masacre de Uchiha. Había sido una gran coincidencia. Había huido de otra turba de aldeanos borrachos cuando buscaba un escondite en el estrecho callejón. Se había apoyado contra la piedra que activaba el mecanismo, con la piedra muy baja en la pared. No era de extrañar que el lugar no se hubiera encontrado ya, y hubiera vuelto a caer en el oscuro pasillo. Al principio se asustó en la oscuridad, luego se calmó y encendió una cerilla para ver dónde estaba. La linterna ya estaba allí y la encendió para explorar el lugar. Toda la habitación subterránea había estado llena de cosas espeluznantes. Él había echado a la mayoría de ellos después de superar su estómago revuelto, y muchas cosas útiles. Algunas de las cosas eran horribles. Como partes del cuerpo en vasos con algún líquido para preservarlos. Afortunadamente esos habían sido muy pocos. Quizás 10 o algo así. Las otras cosas le eran mucho más útiles. Un estante con algunos rollos de jutsu, algunas armas, equipo médico, rollos médicos, información sobre venenos y dichos venenos en botellas, y algunas máquinas que estaba bastante seguro que se usaban para torturar a personas. Las máquinas ahora estaban almacenadas en la segunda parte de la habitación en el lado izquierdo. Guardó todas las cosas que realmente no necesitaba allí, pero no quería tirar. ¿Quién sabía cuándo algo podría ser útil, incluso si no sabía si alguna vez entraría en Teiri? La noche después de la masacre de Uchiha, se había colado en el recinto vacío y había buscado cualquier pergamino o armas que pudiera agregar a sus posesiones en la habitación secreta. Había encontrado bastantes de ellos, incluso si no era ni mucho menos la cantidad de jutsus que el Uchiha había poseído. Él tenía un gran saco con él y los puso todos dentro. No había manera de que dejara ese tipo de conocimiento atrás para que la aldea bastarda se beneficiara cuando los Uchihas en su opinión tenían que compensar mucho con él. Afortunadamente, no había guardias alrededor del recinto, por lo que fue fácil colarse allí. Todos estaban ocupados cazando al culpable. En esa noche había conseguido 27 pergaminos con jutsus de todo tipo. La mayoría eran jutsus de fuego. No quería arriesgarse a que lo atraparan por accidente y regresaran a su escondite. Durante las próximas semanas, había ido al complejo de Uchiha 2 veces más, pero los equipos de limpieza obviamente ya habían recogido las cosas buenas restantes. Bueno, él mismo había hecho un buen recorrido y ahora tenía muchos jutsus que podía aprender. Con los rollos del escondite, sus rollos robados y los libros de la academia y los rollos Uchiha que aprendió mucho sobre el taijutsu, los rollos médicos fueron muy útiles cuando explicaron dónde un cuerpo era más vulnerable. Genjutsu aspiró esa área al principio, y el ninjutsu. Pronto se dio cuenta de que su principal problema era el control de chakra. Tenía tanto chakra y tan poco control que se metía con sus jutsus en la academia. Afortunadamente, había un rollo que describía todos los ejercicios conocidos de control de chakra con los rollos médicos. Estaba realmente agradecido de haber encontrado este lugar. Si bien el anterior propietario tenía que ser un loco, obviamente también había sido un buen shinobi. Desde entonces, Naruto se había entrenado en la habitación secreta, aprendió cómo evitar que los aldeanos lo sobrecargaran, principalmente cazando carne y pescado en el bosque, recolectando plantas comestibles y cultivando algunas verduras en un pequeño campo que había comenzado a 4 millas de la aldea.
En una parte del bosque no solía venir ningún ninja normal. Los civiles no abandonaron las carreteras principales y viajaban fuera de Konoha para que su campo oculto estuviera a salvo. Entrenó en paz, conoció los ejercicios espiando a los equipos Genin que fueron entrenados por sus Jonin senseis, entrenó sus técnicas de armas y, sin embargo, fue posible sin un compañero de entrenamiento, trabajó en los ejercicios de control de chakra y comenzó con ninjutsu de bajo nivel. Era de mañana y Naruto se preparó para el siguiente día de tortura. Odiaba tener que fingir ser un idiota. Él debe ser alabado como un genio. Sabía que ya podía vencer a todos los Chunin en el pueblo y algunos Jonin. Los únicos de los que no estaba tan seguro eran el Jonin de élite, el Anbu y, por supuesto, el Hokage. Después de todo, solo tenía 12 años y, aunque era fuerte y tenía más poder físico que todos los demás niños de su edad, incluido el niño que imitaba a Gaima Ito, el mejor maestro de taijutsu de la aldea, estaba limitado en lo que su cuerpo podía soportar. Tenía la ventaja de que el Kyuubi curó sus heridas durante la noche, lo que incluía sus músculos que se desgarraron del entrenamiento. Durante el año pasado se preparó masivamente para las oportunidades de salir de la aldea en misiones. Era el último año que sería un civil. Había jugado con la idea de graduarse temprano, pero sus posibilidades eran mejores con su grupo de edad. Siendo el hijo del Yondaime Hokage, tendría que ser capaz de defenderse contra los enemigos de su padre que podrían reconocerlo. Después de un tiempo, llegó a la conclusión de que esa era probablemente la razón de las mentiras del Hokage. El viejo siempre trató de protegerlo, pero no tuvo mucho éxito. El Consejo Civil tenía demasiado poder político para que el anciano controlara todas las partes de la vida del pueblo. Y antes de que él no fuera un ninja, no estaría bajo el poder del Hokage. Mientras que el Hokage, como su guardián oficial, siempre estaba incluido en sus castigos por las bromas, en su mayoría el Consejo Civil intentó arruinarlo de nuevo allí. Y como la parte ninja del Consejo lo descuidaba en su mayor parte, no había posibilidad de que regresara al Consejo Civil en este momento. Afortunadamente los exámenes de graduación fueron en 2 días. Luego finalmente saldría de la academia, obtendría un Jonin Sensei y podría comenzar a mostrar sus habilidades. Bien, dependiendo del Jonin, pero normalmente podía confiar en que el anciano no lo engañaría con otro demonio que odiaba. Había algún Jonin que al menos lo trataría de forma neutral. Salió de la habitación y apagó las luces. Cogió la linterna encendida y caminó hacia la entrada. Había un agujero para espías en la pared que le permitía verificar si había gente afuera, pero en el plano normal, el estrecho callejón estaba vacío. Después de todo, no había entradas a las casas en el callejón y era demasiado estrecho para almacenar cosas. Unos cuantos botes de basura estaban en un extremo, pero eso era todo. Abrió la pared y salió. Llevaba la abominación naranja de que el único dueño de la tienda que incluso le había vendido ropa había pensado que era la ropa adecuada para él. Por supuesto que lo habían cobrado de más, pero a la noche siguiente se había llevado las cosas por las que había pagado con el dinero que le habían pedido ilegalmente. Él siempre hacía esto. Si el dueño de una tienda lo cobró de más o lo echó, él tomó lo que el dueño de la tienda le debía o le hizo una broma a la tienda que lo echó. Por supuesto, nadie sabía de su compensación. El consejo tendría un día de campo. Pero como nadie pudo probar nada y nunca encontraron ninguna de las cosas robadas en su poder, no tenían ningún caso y el Hokage se había negado a dejar que lo castigaran sin pruebas. Desde el día en que aprendió clones de sombra, envió un clon de sombra para simular que entrenaba en un campo de entrenamiento todos los días. Su clon pretendía realmente chupar pero nunca rendirse. Lo único cierto de su personalidad que mostró al pueblo fue la actitud de no rendirse nunca. Todo lo demás era falso. Naruto llegó a la academia y se sentó en el fondo de la sala, apoyando la cabeza en la mesa y tratando de dormir un poco más. A nadie realmente le importaría. El único maestro que trató de llamar su atención fue Iruka Umino. Naruto sabía que a Iruka también le desagradaba por el zorro, pero el Chunin era al menos lo suficientemente profesional como para no dejar que influyera en su trabajo. Solo por esa actitud Naruto respetaba a Iruka. No le gustaba, pero lo respetaba. Naruto se despertó de nuevo cuando las mejores chicas de Uchiha, Sakura Haruno e Ino Yamanaka tuvieron su entrada diaria. Realmente, todo ese esfuerzo para un emo cuya única ambición en la vida era matar a Itachi. Y el bastardo ni siquiera era tan fuerte. Claro, para un estudiante de la academia era fuerte, pero con toda la ayuda que le habían ofrecido varios ninja en el pueblo, ya debería estar Chunin. Él podría haberse graduado hace 2 años si hubiera elegido así, pero no lo hizo. Naruto sabía que Sasuke no era un ninja tan bueno como lo había sido y nunca lo sería su hermano mayor. Itachi era un genio raro. Inteligente y potente.
No sucedía a menudo que esos dos rasgos se unieran en alguien tan joven como Itachi cuando se graduó. Genin con 7, Chunin con 10, Jonin con 12 y Capitán de Ambu con 13. Sasuke estaba demasiado obsesionado con la venganza para alcanzar su máximo potencial. Su odio hacia Itachi lo estaba frenando. Mientras entrenaba mucho, se centró en las cosas que su clan le había enseñado antes de que fueran asesinados. Lo que significaba que tenía una sólida comprensión del estilo Uchiha Taijutsu, que dependía del Sharingan, que Sasuke aún no había activado. También conocía un jutsu de fuego de rango C, el gran jutsu de la bola de fuego que Naruto sabía que a los Uchihas realmente les había gustado usar, cuando podían llevárselo también a él. Sasuke era el mejor en sus estudios académicos, los 3 ninjutsu básicos enseñados en la academia y con sus armas arrojadas. Pero el hecho de hablar de vencer a Itachi un día carecía de sus habilidades en algo fuera de ese conocimiento y habilidad. No sabía que el genjutsu, que incluso Naruto después de miles de horas colectivas de entrenamiento de control de chakra que se había vuelto mucho más fácil con clones de sombra, había podido aprender, no tenía un arma además del kunai y shuriken estándar que tenía. Aprendió a usar en combate. Naruto había optado por seguir el ejemplo de Sandaime y aprender a usar un bastón Bo, y también sabía usar un tanto como arma de respaldo. No sabía nada sobre sellos, una habilidad que Naruto tenía en la ambición de seguir. Los pasos de sus padres se habían dominado ya, y su uso de otras herramientas carecía de forma masiva. No, mientras Sasuke era hábil para un ninja normal de su edad, estaba lejos de ser un genio. Ese título fue dado demasiado fácil hoy en día. El genio Yuganeji del año pasado, Sasuke este año, y probablemente los otros años también tuvieron un genio en ellos. Naruto realmente no se había preocupado por eso. Ahora, las dos chicas peleadoras intentaron resolver el problema de quién podría sentarse junto a su enamorado. ¿Qué otra cosa era nueva? Si hubieran mirado, habrían notado que había 2 asientos al lado del bastardo. Y dicho emo ni siquiera les prestó atención. Él solo meditaba como siempre. Finalmente, Iruka llegó y envió a las dos chicas a asientos lejos de Sasuke y comenzó a repetir los exámenes. Naruto haría lo necesario para pasar la prueba, pero no mucho más. Quería anotar bajo para ser colocado en el mismo equipo que Sasuke, el único que se garantizaría que se aprobaría. Simplemente no había manera de que el precioso Uchiha pudiera fallar en su verdadero examen Genin. Y para mantenerlo feliz, se le asignaría un fuerte Jonin que podría enseñarle mucho. Bueno, con las habilidades de espionaje perfeccionadas de Naruto, obtendría las mismas ventajas una vez que lograra que el equipo aprobara. Sabía un poco sobre los Jonins que normalmente se encargaban de los equipos. Para aprobar una prueba, solo tendría que saber cuál obtuvo como sensei y actuar en consecuencia. Incluso sabía lo que Kakashi Atake, el extraño Jonin del que había copiado el Jutsu Clon Clon, quería de sus equipos. El hombre era un gran creyente en el trabajo en equipo. No es tan difícil de lograr, si lograba que la emo cooperara para pasar. El jutsu que estaban repitiendo hoy fue la transformación. Bueno, Naruto tenía su propia versión que solía avergonzar a Iruka. El jutsu sexy. Una verdadera transformación contraria a la ilusión normal. No es que alguien supiera de esta diferencia. Naruto había creado ese jutsu para distraer a los perseguidores y noquearlos. Juró que el pueblo estaba formado por más de 95% pervertidos. Iruka fue arrastrada hacia atrás por una hemorragia nasal gigante. Naruto luego tomó la opción segura y huyó del salón de clases donde casi todas las chicas querían castrarlo por usar un jutsu en su presencia. Fue a Ichiraku y pidió 7 tazones de ramen. Si bien era parte de su máscara, a Naruto realmente le gustaron los ramen en Ichiraku. No le gustaba el ramen empaquetado que vendían las tiendas. Él había tenido demasiado cuando era más joven. Era la única comida que podía permitirse y cocinar con sus limitadas habilidades. Los ramen en Ichiraku eran mejores y más sanos. Obtuvo algo de la carne, el pescado y las verduras que su cuerpo necesitaba desde aquí. Si bien había mucha sal en el caldo, con el chakra de Kyuubi ayudándole a mantenerse sano, no había mucho que temer. Comenzó a cazar y pescar 2 meses después de encontrar la habitación secreta, que le dio al zorro más nutrientes para trabajar. Su campo de vegetales luego se agregó a su dieta una vez que sus esfuerzos por cultivar vegetales dieron sus frutos. Naruto aprendió a vivir de la tierra. Con el clima templado en Fire Country, no tenía que temer el clima masivamente frío que haría imposible cultivar cosas. También recolectó nueces y frutas de los árboles y arbustos en el bosque para agregar a su dieta. Se mostró en él finalmente teniendo un crecimiento acelerado. Cuando comenzó en la academia, había sido uno de los niños más pequeños de la clase. Una vez que cumplió 9 años fue uno de los más altos. Comprensible cuando vio las fotos de su padre.
Minato Namikaze había sido alto. Mientras que obtener leche fresca y huevos había sido un pequeño problema al principio, una vez que había dominado el jutsu de transformación, ese problema se había resuelto. Fue a comprar las cosas que necesitaba y no podía cazar o crecer disfrazado y las consiguió sin ningún problema. No compró todo lo que necesitaba porque no quería darle a las personas que lo odiaban su dinero. Podría hacer mejores cosas con ellos, como esperar a la caravana de mercaderes que venía a Konoha 2 veces al año y comprar las cosas que quería de ellos. Había comprado su nuevo atuendo, uno que usaría una vez que se convirtiera en ninja, durante su última visita. En 1 semana y 2 días, el día en que se asignaron los equipos, lo presentaría la primera vez. Finalmente fue el día de los exámenes de graduación. Naruto respondió las suficientes preguntas correctamente para pasar esta parte y no meterse en problemas si no le fue tan bien en la parte del ninjutsu. No sabía cómo los maestros tomarían su jutsu clon. El lanzamiento de armas y el taijutsu con el que hizo el promedio, estaba bien que golpeara a un estudiante de una familia civil con su estilo de peleador callejero. No reveló que era competente en los estilos Uzumaki y Namikaze Taijutsu. Eso esperaría hasta que estuviera seguro de que ya nadie podría arruinarlo. Entonces llegó la hora de la última parte. Iruka anunció que tendrían que mostrar el jutsu del clon. Naruto suspiró. Este fue definitivamente otro intento del consejo de arruinarlo. Era bien sabido que él estaba mal en este jutsu. Entró en la habitación donde Iruka y Mizuki estaban esperando para ponerlo a prueba en el jutsu. Naruto, que quería graduarse, se concentró mucho para reducir la cantidad de chakra que usaba a la menor cantidad posible que pudiera manejar. Clone jutsu. Gritó y apareció una nube de humo. Cuando el humo se disipó, había 20 Naruto que podrían llamarse clones adecuados. La coloración era un poco demasiado débil, pero eran clones viables. Naruto respiró aliviado. Iruka aceptaría esto, incluso si no fuera perfecto. Bueno, eso es una sorpresa, Naruto. No había necesidad de hacer tantos clones. Iruka dijo sorprendida de que Naruto hubiera logrado hacer el jutsu. Nunca lo había bajado antes. Bueno, Iruka-sensei. Entrené muy duro para este jutsu y de alguna manera esta es la menor cantidad posible de clones que puedo hacer y aún es realmente difícil. Dijo Naruto frotándose la cabeza con vergüenza. Maldición, ese demonio mocoso. Este es un resultado aceptable. Iruka lo pasará ahora y puedo olvidar mi plan de usarlo para robar el rollo. Estaba seguro de que fallaría. Mizuki se enfureció mentalmente. Definitivamente has mejorado mucho. Te pasas, Naruto, incluso si aún deberías continuar trabajando en este jutsu hasta que puedas hacer que tus clones sean perfectos. Necesitan un poco más de color. Iruka comentó y le tendió una diadema. Lo haré, Iruka-sensei, gracias. Dijo Naruto, ni siquiera fingiendo su felicidad al graduarse.